Si yo uso la palabra liberalismo, supongo que más o menos todo el mundo la reconocerá. Quien más o quien menos la habrá oído alguna vez e incluso hasta la habrá usado. Por tanto, todo el mundo sabrá que el liberalismo es una teoría que tiene que ver con la política y con la economía. Y en muchas ocasiones se relaciona con algo perjudicial. En determinados contextos se llega a utilizar hasta como insulto. Si en cambio hablo de republicanismo, también reconoceréis la palabra, pero probablemente la estaréis relacionando con el hecho de no estar sometido a un rey. Sin embargo, no es la cuestión central de la teoría política del republicanismo el no tener un rey, sino que más bien eso es una consecuencia más o menos tangencial de lo que defiende. Vale, bien, pero intuiciones generales las tiene todo el mundo. Ahora vamos a intentar definir las cosas. El liberalismo es una teoría política y económica que apareció formalmente a inicios del siglo XIX, se ha extendido a lo largo del siglo XX y ha llegado a nuestros días. Así, a trazos muy gruesos, esta teoría política defiende que el único sujeto legítimo de la política es el individuo concreto. Por esta razón, aboga por nociones como los derechos individuales y promueve cuestiones como la libertad de emprender o la propiedad privada. Considerar que solo el individuo es el sujeto legítimo de la política es una cuestión bastante profunda, puesto que elimina la posibilidad de que existan algo así como los derechos colectivos. O dicho de otro modo, elimina que el Estado tenga el deber de legislar en favor de determinadas características de una parte de los individuos. O sea, el liberalismo es la expresión radical de la igualdad ante la ley de todos los individuos. El liberalismo, desde su aparición, se presenta a sí mismo como la teoría política que mejor se adecúa a la sociedad moderna y a la naturaleza humana. Una naturaleza que, bajo el punto de vista de sus defensores, es estrictamente comercial. Por esta razón, el liberalismo no puede entenderse desunido de la economía, ya que defiende que la razón de ser de la política institucional, o sea, del Estado, es permitir y promover la iniciativa privada, que desde esta perspectiva es un impulso natural de los individuos. Como en todo, hay grados, y más contando que el liberalismo es una teoría muy poco cohesionada, es decir, no hay algo así como una norma, una escuela o una personalidad que todos los liberales sigan, sino que más bien es una teoría muy amplia y muy diversa, en donde se dan opciones más radicales y opciones menos radicales. Por ejemplo, algunos entienden que el liberalismo es un proyecto político que pretende proteger al Estado de determinados cultos, ya sean religiosos o políticos. Cultos que hagan perder la racionalidad a las leyes. Es decir, el objetivo de estos es conseguir un Estado 100% laico. Otros, sin embargo, sostienen que debe limitarse e incluso suprimirse el Estado. Aquí encontraríamos a libertarios o a anarcocapitalistas. Incluso podríamos encontrar férreos defensores del Estado, que defienden que vivir en una comunidad implica un deber de implicarse en la política. Por ejemplo, aquí encontraríamos a John Stuart Mill. El republicanismo, por su parte, también es una teoría política. Y de hecho es una teoría política muchísimo más antigua. Pero en contra de lo que comúnmente se piensa, no es solamente defender que los estados o las sociedades no deben estar sometidas a un rey, sino que lo que de hecho defiende es que lo público es cosa de todos. Y que por tanto hay un deber moral del que no podemos escapar, que nos obliga a participar de una manera responsable en la comunidad política en la que vivimos. El republicanismo, como hemos dicho, es la postura política más antigua de las dos, puesto que ya la encontramos de una manera muy significativa en la Roma clásica, asociada a nombres como el de Cicerón. Pero también fue fundamental, por ejemplo, en el Renacimiento, en la formación de las repúblicas del norte de Italia, asociada esta vez a nombres como el de Maquiavelo. Fijaos si es antigua esta teoría política. La visión de los griegos seguía siendo esta. Y debemos recordar que en relación con el deber moral que los ciudadanos tenían, y de hecho tienen, con su comunidad, con la comunidad en la que viven, debemos recordar que nuestra palabra idiota proviene de una palabra griega, idiotes, que se le dedicaba a toda aquella gente que no se dedicaba a lo público, que simplemente se dedicaba a sus cosas privadas.
Bien, hasta aquí vemos que el liberalismo y republicanismo son dos teorías políticas distintas. Esto estaba claro porque tenían nombres diferentes. Pero ¿cuál es la razón de que estas dos teorías sean en cierto punto o totalmente incompatibles? Pues básicamente porque plantean tres cuestiones fundamentales que, como era de esperar, enfocan desde puntos de vista opuestos. Lo primero de todo es que estamos ante dos conceptos distintos y opuestos de libertad. Gracias a Isaiah Berlin podemos diferenciar dos sentidos generales en los que podemos estar diciendo libertad. Podemos distinguir una libertad positiva de una libertad negativa. Para tener el tipo de libertad que hemos llamado positiva, no debemos estar bajo la dominación de otros, y eso implica que debemos poder participar de los procesos políticos de nuestra comunidad, o sea, debemos poder ejercer la parte de soberanía que nos toca en la comunidad en la que vivimos. Y esta libertad tiene básicamente dos obstáculos: ser súbdito de otro o ser, digamos, flojo de espíritu y que no se tenga ningún interés a participar en la política. La libertad negativa, por otro lado, consiste en estar libre de interferencias al tiempo de hacer todo aquello que uno puede hacer por sí mismo. Así, por ejemplo, se defiende el poder pensar lo que se quiera, decir lo que se quiera, asociarse con quien se quiera. En general, hay un cierto consenso que atribuye la libertad negativa a los liberales y la libertad positiva a los republicanos. Pero de nuevo, con los liberales las cosas no están nunca tan claras. Un liberal puede estar entendiendo la libertad como un valor en sí mismo, es decir, como la única cosa que debe defenderse como proyecto político. Y en este sentido volveríamos a estar en el campo de los libertarios o los anarcocapitalistas. Pero un liberal también podría estar entendiendo la libertad, defendiendo la libertad, no por lo que es en sí misma, sino por lo que se obtiene de ella. Por ejemplo, como lo harían los utilitaristas. Recapitulemos un segundo. Los republicanos entienden la libertad como no dominación y los liberales como no interferencia. A priori todo el mundo estaría de acuerdo con ambas definiciones, con ambas ideas. ¿Cuál es el problema? Pues el problema reside en que uno puede estar bajo dominación sin sufrir interferencia y uno puede estar interferido sin sufrir dominación. Por ejemplo, yo puedo pensar en la situación en la que esté sometido a un amo, pero que este amo sea muy simpático y muy buena persona y nunca me prohíba hacer o no hacer cualquier cosa que me propongo. Por un lado estoy sometido a un amo, por tanto estoy sometido arbitrariamente a una voluntad ajena a la mía. Pero por otro, por las cualidades concretas, específicas del amo que tengo, puedo hacer cada vez que quiera lo que yo quiera. O sea, no sufro interferencia y en sentido negativo soy libre. Por otro lado, podría pensar, por ejemplo, en el pago de impuestos. Es evidente, o es casi evidente, que nosotros no queremos pagar todos los impuestos que pagamos, o que si pudiéramos nos ahorraríamos alguno. Sin embargo, hay unas instituciones, un gobierno y un Estado que nos obligan a hacerlo. Pero no nos obligan de una manera arbitraria, sino que está reglada, y de hecho está reglada por nosotros mismos. En este sentido, por tanto, está claro que mi voluntad está interferida, es decir, me obligan a pagar impuestos cuando en realidad no quiero. Sin embargo, yo no puedo decir que esa obligación está sujeta arbitrariamente a la voluntad de otro, es decir, no es una dominación, puesto que tanto yo como los miembros del gobierno y de otras instituciones tienen la misma obligación que yo de pagar impuestos. Más o menos. ¿En qué puede traducirse esto? Pues básicamente en que para el republicanismo, libre significa constructor de las leyes. O sea, las leyes construyen y promueven mi libertad, mi categoría política, en tanto que soy yo quien las construye. Por eso, las leyes son amigas mías, no mis adversarias. En cambio, para un liberal, las leyes, el Estado, siempre es una renuncia a la libertad individual. En mayor o en menor medida, de manera justificada o abusiva, pero al fin y al cabo una renuncia. Entendiendo que las leyes tienen siempre como objetivo limitar las acciones de los individuos, aunque entendamos al mismo tiempo que estas limitaciones son necesarias porque impiden males mayores. Pero el hecho de verlas como eso, como limitaciones, hace que la tendencia siempre sea a simplificarlas o a reducirlas lo máximo posible. O sea, las leyes deben ser claras, concisas y concretas. Y si puede ser pocas. Vale,
Pero al final, todas estas ideas se aplican o no a las comunidades en función de si la gente las quiere o no las quiere. Y eso se traduce en si las vota o no las vota. Por lo tanto, cada uno de estos marcos teóricos, liberalismo y republicanismo, ofrece un ideal del votante y un ideal del político. La perspectiva propia de los liberales es lo que conocemos como perspectiva de la preferencia. En esta perspectiva, lo que se defiende es que el votante es una especie de consumidor. Esta perspectiva consiste en que el votante, que es el que mejor conoce en qué consiste su satisfacción y su felicidad, debe elegir entre distintas propuestas de distintos partidos políticos. La idea de fondo es que si cada uno, que conoce mejor que otro en qué consiste su felicidad, vota siguiendo esta idea, la suma de todas estas decisiones conseguirá de mejor manera la felicidad colectiva, que es en el fondo lo que parece que quiere toda comunidad política. En este sentido, lo que se le exige al político es que sea un buen negociador, es decir, cada político representa un número de votos y una propuesta política, y lo que se le pide es que sea capaz al final de su mandato de haber conseguido el mayor número de propuestas posible. Todo el mundo entiende que el político no pretende realizarlo todo, no hay una visión de conjunto de ese paquete. Lo único que se exige es que trate de renunciar al menor número de cuestiones posible. En este sentido, la dinámica que se genera entre los políticos es una relación de competición. Por otro lado, la perspectiva propia de los republicanos es lo que conocemos como la perspectiva del juicio. En esta, los votantes no son algo así como consumidores de paquetes políticos, sino que son más bien controladores de calidad. El papel de los votantes es controlar, mediante la deliberación y su participación activa en la política, qué tipo de bien común se construye y cómo los políticos tratan de dirigirse y de realizar este bien común. En este sentido, el político ya no se va a entender como un negociador, sino que se va a entender como un deliberador, y la relación que va a establecer con sus compañeros va a ser de colaboración y no de competición. Así como la ciudadanía en el republicanismo tiene el deber moral de formarse de una determinada manera y de desarrollar un cierto interés por la participación política, lo que se le exige al político es que sea capaz de deliberar en unas condiciones serias y responsables con sus compañeros de trabajo, para que la comunidad, de una manera general, llegue a realizar esa idea de bien común que se ha dado a sí misma. Total, que liberales y republicanos no se llevan bien básicamente por cómo definen la libertad. Bueno, pues en esencia, esta es la diferencia entre estas dos teorías políticas. Hasta la próxima.